Así recorre el BOPE las calles de Río de Janeiro. Así los recibe la gente. Lo decíamos antes, ¿no? Los recibe como héroes. Además, suma mucho el tema de la música épica, No, a nivel ¿no? institucional es... Claro. Sí, sí. Si querés hacer propaganda... Por eso a mí me chocó un poco la gente manifestándose en la calle hoy. Yo creo que encontramos a los que salen en contra. Pero Realmente, ¿quiénes eran? La familia de las víctimas, está bien. Las mujeres viudas que se quedaron solas, pero las hermanas, hijas. Claro, lo que dice Rochi, traspolalo acá, que estamos más cómodos porque tenemos todos cerca. Buscá cualquier asentamiento, imagina, no des nombres. La gente que no vive en el asentamiento, vive en los barrios más cercanos, incluso alejados, va a salir a aplaudir. Los que viven en los barrios, al revés, van a salir a repudiar. Pero perdón, lo Esto vimos a pasa en Rosario todo, esto. ¿eh? ¿Te acuerdas cuando Bernie mandó unas fuerzas de acá para Rosario? Sí. Y que la gente salía a aplaudir en Rosario. ¿Es esto? Claro. ¿Cuántas despedidas tumberas en contradicción hemos visto también en la Argentina? En el También. conurbano, en Rosario. Bueno, seguramente eso se puede traspolar justamente a lo que está ocurriendo en algunas calles de las favelas donde víctimas... Igual hay que entender también el nacionalismo que tiene Brasil. Sí, claro. Que es un nacionalismo muy grande. Y acá tenés una tropa de élite que está preparada para eso. Entonces, el sistema para el vecino funciona. Claro. Somos nuestro país, queremos lo mejor y tenemos este grupo que no me voy a poner a discutir qué hizo porque todavía no están las pruebas o qué hizo bien o qué hizo mal, que lo diga la justicia, pero fue y mató. Eduardo Crespo nos va a ayudar a seguir analizando esta situación. Eduardo, muchas gracias por atendernos. Es un placer hablar con vos. No, Diego Aguilar, mira, a Eduardo lo vamos a tener en un ratito nada más. Diego, gracias. Sí. Ese ex embajador en China y estuvo en gran parte del mundo como ex embajador. Candidato también. Sí, ha sido. La verdad que es un referente para toda Argentina y el mundo en lo que es las cuestiones internacionales. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Fui embajador en Brasil. Y en Brasil, además, claro, sí, claro. Es verdad, es verdad. Le pido perdón, Diego, por el error en la cucaracha. Un cambio de planes. Cambio de planes en el medio. Diego, ¿tenés manera de contarnos a los argentinos qué está pasando en Brasil? Si estamos ante una masacre o si estamos ante algo que, como muchos brasileños que le ponemos en el micrófono, algo que se tenía que hacer. Mira, estamos ante las dos cosas. Entender un fenómeno que tiene muchas décadas de cultura en los morros, en los morros que son los montes, sí. Que se ven alrededor de Río, con grandes favelas o villas miserias, habitadas por decenas y cientos de miles de personas cada una, donde se mezclan muchas cosas. Se mezclan los villeros, que son los capitalistas de juego, que bancan los carnavales, por ejemplo, que ya se están preparando, que bancan el narcotráfico y controlan el territorio. Educación, hay colegios, yo era miembro de honra de Mangueira, del Morro de Mangueira, de la Escuela do Samba de Mangueira, y visité una escuela que le daba de comer y a estudiar a 4.000 chicos todos los días, y ahí estaba mezclado todo. Entonces es un fenómeno cultural que hay que entender por un lado, el brasilero. Por otro lado, una disputa política entre el gobernador de Río de Janeiro y el presidente Lula. El gobernador diciendo, yo me la banco, de derecha dura, bolsonarista, hizo esta operación con show, porque todo eso que se grabó, se filmó, lo vimos una morgue a cielo abierto en la calle principal de la favela. Todo eso tuvo un componente de show político. Yo me la banco, los comunistas, entre comillas, de Brasilia y del PT son socios de los delincuentes, yo en cambio los combato. Entonces hay mucha mezcla, disputa política, elemento cultural, todo se da en un contexto que hay que entenderlo en esa complejidad. Guilar, ¿cómo tenemos que imaginarnos a partir de ahora la relación de fronteras entre Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia? La verdad que la frontera con Brasil es enorme, ¿no? Sí, sin embargo,
un dato importante, que estos dos grupos, el Comando Vermelho y el primero de la capital, que tiene sede en San Pablo, intentaron venir a la Argentina centralmente para blanqueo de capitales. Claro. Sin embargo, fueron repelidos por la policía. La policía los detectó, hay detenidos, y no hay tanto problema. Quizás lo que habría que analizar mejor es qué tiene en común el fenómeno brasilero y el fenómeno argentino. Tienen algo en común muy importante. Claro. Los dos no somos hoy mercados, países de tránsito, somos de consumo. Sí. O sea, el negocio en Brasil es el consumo en Brasil, el negocio en la Argentina es el consumo en la Argentina. Países de tránsito son centralmente México, Colombia, menos hoy Bolivia, Paraguay, que es un gran productor de marihuana, al 80% abastece al mercado brasilero, pero Brasil y Argentina somos mercados de consumo. Diego, y aquí se mezcla la política, la fuerza de seguridad, las bandas. Esto hay que tenerlo muy claro y no mirar para otro lado. Lo que está pasando en Brasil es lo que en camino está ocurriendo en la Argentina. Todavía no en ese desarrollo. Sí, ¿pensás que la justicia brasileña se va a meter en el conflicto para ver si estuvimos en excesos por parte de la policía y la milicia, o va a mirar para otro lado y lo que pasó, pasó? No, la justicia en Brasil, contrariamente a lo que nosotros podemos creer muchas veces por ignorancia, es una justicia independiente que actúa. Va a haber investigación para saber realmente estos 130, 140 muertos, cuánto es matanza indiscriminada, cuántos son miembros de organizaciones. Esto lo vamos a ver en las próximas semanas, en los próximos meses. Es un tema muy polémico dentro del propio Brasil. Aguilar, usted que conoce Cancillería como nadie, ¿Argentina tiene que pronunciarse de alguna forma? ¿Tiene que decir algo o es mejor guardar silencio? No, yo creo que respecto de esto no hay que hacer ningún pronunciamiento político. Esto es un tema brasilero. Lo que hay que hacer, sí, es cooperación activa. Estos fenómenos son transnacionales, requieren mucha cooperación. Nosotros tenemos relación bilateral, relación Mercosur, relación de los ministerios de Interior y de Seguridad de la región. Esto tiene que haber una cooperación activa, sin lugar a duda. Hoy no hay frontera frente a este fenómeno, así que la cooperación es muy importante, pero como cooperación, no como pronunciamientos críticos o análisis. Claro, ahora Diego, ¿te imaginas un mega operativo semejante en la República Argentina contra el narcotráfico? Bueno, son condiciones diferentes. El fenómeno de las favelas, el número, en esta contracultura que tienen instalada en Brasil es diferente al fenómeno argentino. Yo creo que hay particularidades que hay que de seguridad y narcotráfico. Son fenómenos que a veces se mezclan, a veces son controlados directamente por fuerzas de seguridad. Es un tema muy delicado y yo creo que en la Argentina la tradición política es mirar para otro lado. Es decir, más que la vinculación del narcotráfico financiando campañas, eso es mi opinión, por supuesto, yo veo que hay una visión de la política de no meterse en el tema. Y esto es peligroso, lo estamos viendo en el crimen espantoso de estas 3 chicas, claro, donde hay un operativo muy claro, bancado por gente muy poderosa, de que el tema quede en el narco menudeo, que nosotros hablamos del narco menudeo como si fuera un fenómeno diferente. No, es el de contacto con la gente, pero está totalmente ligado al macro claro. Tráfico. Entonces, Diego, yo creo que en eso nosotros estamos teniendo una actitud. Hay un dato muy claro. En los países que hay guerra contra el narcotráfico, hay candidatos, jueces, fiscales, periodistas que mueren en la guerra. Lo vemos en México, en Colombia, casi todos los días. Diego, en la Argentina no hay guerra. No.
Hay connivencia. No. Claro. Ahí cuando aparece la lucha entre las bandas, lo que pasó con estas 3 chicas, lo que pasó en Rosario, entonces ahí se llama la atención y la política tiene que actuar. Cuando pasa un episodio como el de Esper, o sea, cuando aparece el episodio, ahí la política casi contra la voluntad aparece. Diego, en su primera respuesta de la charla que está teniendo con nosotros, hacía una distinción muy interesante. Decía, es necesario lo que está pasando en Brasil en cuanto a la lucha por el narcotráfico, pero es sangriento. ¿Una cosa lleva a la otra o se puede dividir, se puede evitar que sea tan sangriento? No, es inevitable. Las bandas del narcotráfico mueven muchísimo dinero, sin lugar a dudas, en todo el mundo, no solamente en Argentina o en Brasil, y cuando se las combate reaccionan además violentamente. Claro. O sea, hay un componente de lo que se llama guerra. Los propios brasileños reconocen. El gobernador habla de que esto es una guerra. No lo digo. No lo digo. Allá que no lo digo haya yo. daños colaterales graves, como que se está denunciando de que hay chicos que habrían sido muertos y demás. Claro, esto lo va a investigar la justicia. Claro. Yo creo que este tema vamos a tener mucha información porque la justicia va a intervenir. Insisto, la justicia brasilera, por ahí nosotros no lo tenemos claro desde Argentina, es una justicia con una tradición de independencia muy grande. O sea que yo creo que va a haber muchos datos que van a surgir de la investigación judicial. Diego, ¿qué factores específicos explican para vos el nivel de aprobación tan grande de estos mega operativos en contra del Comando Vermelho y por supuesto del narcotráfico en sí? Es que la mayoría de la población brasilera se siente obviamente agredida. Estamos hablando del Comando Vermelho o el primer Comando Capital, que mueven 40, 50 mil soldados, para llamarlo de alguna forma, hombres armados que agreden, que sin lugar a duda el brasilero medio siente el peligro y la agresión y el ataque y la violencia. Ustedes vieron que cuando se le pregunta a la gente no quiere hablar en las favelas. Tiene gran resistencia porque sabe que cualquier cosa que digan que caiga mal a los capos van a tener consecuencias. Entonces no hay ninguna duda que esto tiene niveles de apoyo muy importantes de la población. Guilar, sí. ¿Va a cambiar algo a partir de ahora en Río de Janeiro o no va a cambiar nada? No, esto es una situación permanente. Yo fui en los 90 embajador, ya tenía 30 años la existencia de estos grupos, tiene un desarrollo muy grande. Yo diría que es estructural a la sociedad brasilera. O sea, podrá cambiar en intensidad, pero por ejemplo esta mezcla. Hoy el gobernador Claudio Castro, apoyado por 7, 8 gobernadores que son bolsonaristas, están expresando el apoyo a la actitud estadual. El Estado dice, el gobierno central no nos apoya. Lula dice, no me lo pidieron, yo no puedo intervenir si no es a pedido, y hay una cantidad de operativos hechos por ejército y fuerzas federales en Brasil a pedido de gobernadores. Entonces, esto es un debate interno que es muy difícil meternos desde afuera, pero que está muy caliente dentro de la sociedad brasilera. ¿Y el turista en qué lugar queda? ¿El turista que va usualmente a Brasil queda fuera, al margen de esta pelea, o hay una problemática o está en riesgo el turista que va a Brasil? ¿Cómo lo lee? No, el turista que va a Brasil tiene información de los cuidados que tiene que tener desde hace mucho tiempo. En la avenida Atlántica, que bordea el mar, y todas las playas principales, después cuando oscurece, por ejemplo, los semáforos no se respetan. Uno puede no parar en los semáforos, esto es histórico. Obvio. Entonces, a nadie se le ocurre de noche salir a pasear por la avenida Atlántica, caminando con la familia. Sí, eso no ocurre. Diego, y desde que nosotros estamos cubriendo esto, como teniendo colegas afuera, preguntándoles, es como la expectativa o la idea de, bueno, en algún momento tendría que llegar la venganza del comando. ¿Esto va a pasar o es más del inconsciente colectivo? No, esto ocurre. Yo insisto, lo que estamos viendo en directo, como si fuera una película de Netflix, eso estamos viendo hoy en directo. Ciudad de Dios.
algo que es mucho más fuerte que Cidade de Deus. ¿Se recuerdan la película que tuvo tanto éxito? Esto es mucho más impresionante. Es decir, siempre la realidad supera a la ficción. Entonces estamos hablando de un componente, no es Brasil esto. Brasil es un enorme país, sexta economía del mundo, ha tenido un desarrollo extraordinario. O sea, yo no digo que esto sea Brasil, pero es un componente de la sociedad brasilera que todo brasilero conoce y convive, y los turistas que van a Brasil han convivido por décadas con esto. Claro, lo que tememos o lo que teme parte de la región es que esto ya no sea algo habitual, que la represalia o la venganza sea de extremo voltaje, no tan parecida a los episodios que lamentablemente hemos naturalizado también como medios de comunicación, que sea un panorama diferente. Por eso me parece importante preguntarte hasta cuándo crees vos que esto va a ser noticia, que la amenaza estará latente en toda la región, no solamente en Brasil. Yo creo que es la primera vez que hay un impacto en términos visuales y noticieros tan grande de este tipo de episodios que son bastante frecuentes en Brasil. ¿Esto qué implica? Que Argentina va a hacer un seguimiento. Ustedes como periodistas ahora van a seguir qué pasa con la justicia, qué pasa si hay actitud de represalia. Es decir, ahora vamos a tener un capítulo de noticias en la Argentina haciendo un seguimiento que no existía, pese a que los hechos vienen existiendo hace décadas. El tema es el siguiente. Ayer un colega nos contaba, Diego, que ejemplos de represalias o ideas que estaban rondando dentro de las redacciones o de las investigaciones es, por ejemplo, un asesinato a un fiscal, un asesinato a un juez, no ir por un lugar masivo, sino algo con mensaje. Instituciones gubernamentales. Claro. Más de pero víctimas. Discúlpame, esto en México, en Colombia y en Brasil ha ocurrido muchas veces. Una cosa que nosotros, ustedes saben que la atención periodística, y yo he sido periodista, inclusive director editorial de La Razón, tiene modas, tiene momentos. Claro. Nosotros, estos temas en Brasil que ocurrieron, ha habido fiscales, jueces, periodistas, políticos, concejales, intendentes, que han recibido bala de parte del narcotráfico. Por eso. Nosotros no hemos tenido un seguimiento tan alarmante. Es como lo que nos pasó con las 3 chicas. Este hecho monstruoso es un antes y un después en el seguimiento de la violencia narco en la Argentina. Esto que estamos viendo en los últimos días se va a transformar, lo digo a ustedes como colegas periodistas, en un elemento de seguimiento. Lo que ustedes dicen, ¿cómo van a ser las represalias? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir la justicia? O sea, esto no se agota en unos días. Se va a transformar en un elemento del paisaje periodístico argentino. Y me parece bien, porque tenemos que ligarlo a la gravedad de la situación en la Argentina. En la Argentina todas las estadísticas coinciden que el consumo crece enormemente. Estamos hablando de la salud de nuestros hijos, de nuestros nietos, ya en mi caso, y realmente es un tema que tiene que preocuparnos como vecinos del Brasil, por supuesto, y con toda preocupación del drama que significa una situación como esta en Brasil, pero además como sistema de autodefensa en nuestra propia sociedad que está expuesta a lo mismo. Diego, ¿usted cree que, hablaba antes de lo que pasa en materia de narcotráfico acá en Argentina, que hay una connivencia? ¿Cree que allá en Brasil sucede lo mismo y en caso de que no se pueda extirpar el Comando Vermelho y todas las grandes grupos criminales terroristas vinculados al narcotráfico? El narcotráfico nunca se puede desligar ni en Estados Unidos, ni en México, ni en Colombia, ni en Brasil, ni en la Argentina a una vinculación promiscua entre fuerzas de seguridad y narcotráfico, pero sin lugar a duda. Eso en la línea de mínima. En la línea de mínima digo, si no hay un control mayor de las fuerzas de seguridad inclusive, pero en la línea de mínima, esa infiltración de las fuerzas de seguridad para tener información dentro de las organizaciones y de las organizaciones de tener protección. Yo le hago una pregunta. En todos los boliches del Gran Buenos Aires, cualquiera que vaya, yo ya no voy a los boliches, pero lo escucho de hijos de amigos y de nietos que van y les ofrecen de todo. Sí, ya saben a quién recurrir, dónde y demás. Pero a usted
Claro. le parece que eso se puede hacer sin como mínimo, una connivencia estrecha con las fuerzas de seguridad? Obviamente. Usted imagínense si hubiera una sección perros más desarrollada que estuviera en la puerta de los boliches. Claro. Con Diego, eso se limitaría muchísimo. No hay perros en la puerta de los boliches. No. Diego, además de esta connivencia que usted describe, la política, por ejemplo, se pregunta qué hacer con el narcotráfico en general para pensar en un combate un poco más estratégico, profundo. Por ejemplo, veamos en el caso de lo que está ocurriendo en Brasil. Si matan a todos los que están vendiendo drogas y hay tantas personas buscando seguir drogándose, ¿cómo se va a hacer para terminar con el narcotráfico? Si Bueno, sigue yo le habiendo demanda. comento, yo fui 2 veces embajador en Estados Unidos, además. Tuve mucho contacto con la DEA, y de curioso pregunté muchísimo. Y en la propia DEA me explicaron que ellos tuvieron un periodo de máxima preocupación en los 80 y en los 90 porque habían llegado a 14% de la población con adicciones importantes. Entonces eso lo han llevado, creo que la búsqueda es de dejarlo en un 6-7%. Entienden que no es eliminable. O sea, que la eliminación del abastecimiento al adicto puede ser respondido con mucha violencia por el adicto. Entonces hay una administración mucho más que un intento de eliminación total. En eso tenemos que ver qué pasa con los países más desarrollados. Claro. Yo pregunté, por ejemplo, si la DEA colaboraba con la fuerza policial en términos de la lucha en la Argentina. Me dijeron categóricamente que no, porque para ellos el consumo interno en la Argentina es un problema argentino. Claro. De alguna forma lo que me decían es cuanto más consuman en Argentina o en Brasil, menos sale para Europa o para Estados Unidos. No le podemos pedir a Europol o a la DEA que nos hagan el trabajo interno. Ese es un trabajo de fuerzas de seguridad, sin lugar a duda, en la Argentina. Pero esto es un tema muy delicado, tiene muchas facetas de cooperación internacional, tiene cuestiones sociales, por supuesto, el aumento de la pobreza, la falta de servicios, la falta de esperanza para muchos jóvenes que los tientan, obviamente, con una salida laboral, para llamarlo de alguna forma, en el narcomenudeo, esto que lo llamamos gentilmente como si fuera algo menor. No es central. Sin narcomenudeo no hay tráfico de drogas. O sea, mi sensación, muy claramente, más que sensación, es que en la Argentina la clase política no mira el fenómeno. No. Se cuida de no tener una vinculación directa. Miren lo que le pasó a Esper. Claro, no. Que Pero Diego, No le conviene tampoco. Diego, mirarlo. nadie tiene claro cómo junta la plata para Campañas políticas. campañas políticas. Si querés nos adentramos en eso. Pero fíjense el caso Esper. Claro. En el año 19, y todos escuchamos que había una vinculación con este señor Machado. Claro. Pero el señor Machado era un empresario que empezó a estar procesado en el 21 con pedido de captura y de extradición a los Estados Unidos. La banda de Ese Machado estuvo- detenida en Estados Unidos. No es que no hay nadie detenido. No. Por eso. Detenido en la Argentina con pedido de extradición que Argentina no lo extraditaba. Al día de hoy todavía no está extraditado. Durante 4 años supimos que eso pasaba y en esas condiciones Esper fue primer candidato a diputado de una lista muy importante. Eso, a mi juicio, no es que Esper esté vinculado al narcotráfico, sino que la política no quiere mirar el fenómeno, mira para otro lado. Aguilar. Y por lo tanto, sí. ¿Sabe que, volviendo al tema de las fronteras, el otro día, en el marco del operativo, secuestraron un arma fabricada aquí en Rosario? Un fusil. Un fusil fabricado aquí en Rosario. Gracias, Rochi. Es preocupante el movimiento. Muchas de las armas Pero más bien... muchas de las armas hay vienen de que- Paraguay, pero otras son de Argentina. Pero hay un matrimonio de argentinos que está detenido en Córdoba y acaba de ser trasladado ayer o antes de ayer a una cárcel de máxima seguridad con una causa comprobada de vender una cantidad de armamento muy importante a Brasil. O sea, esto mezcla tráfico de armas, tráfico de drogas, violencia, por supuesto. Es un tema de una complejidad central en el mundo. Pensemos que en Estados Unidos hoy la mayor causa de mortalidad es el fentanilo. Entonces, estamos hablando de un dato
que obviamente es importante en la Argentina, pero es importante en todo el mundo. Claro. Entonces tenemos que darle toda la atención que merece y no mirar para otro lado. Porque Claro. pienso, todo el tiempo la oveja negra de América Latina es Venezuela, pero en los operativos de otro día encontraron armas provenientes de Paraguay y de Argentina. No encontraron armas de Venezuela. Entonces, en esto tenemos que tener en claro que Venezuela es un problema muy grave. En Argentina hay enorme consenso respecto a lo que significa Venezuela. El tema narcotráfico no es solo Venezuela. Venezuela es un gobierno que patrocina y se financia con narcotráfico. No digo que sea inocente, pero estos fenómenos en Colombia, en México, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, en Brasil exceden el marco del tema Venezuela. O sea, hay una tarea hacia adentro muy importante para hacer y de cooperación internacional, porque obviamente Claro. muchas de estas cosas funcionan por vía electrónica. El blanqueo no se necesita hoy trasladar una valija, No. se hace por vía electrónica. Cripto. Entonces, todo Exacto. esto implica una cooperación muy importante y no preocuparse, ocuparse. Claro, No el alcanza tema- con la preocupación. Diego, es que escuchándote y pensando juntos, a la vez existe una gran contradicción, porque lamentablemente el universo criminal ha llegado o ha tocado, está rajuñando organismos gubernamentales o partes del Estado. Entonces esta contaminación criminal desde adentro no permite que verdaderamente se le pueda armar o generar un ataque que verdaderamente pueda terminar con el mal endémico del narcotráfico, no solamente en Argentina, sino Bueno. en toda la región. ¿Cómo se hace para luchar, pero no luchar demasiado porque nombres poderosos pueden caer detrás? Bueno, pero esto es un tema irrenunciable del Estado. Acá que todavía estamos discutiendo Estado sí o Estado no, yo estoy convencido que para cuestiones de seguridad, de defensa, de justicia, de salud pública, de educación pública, lucha contra el narcotráfico, es una tarea indelegable del Estado. No la podemos subcontratar, no va a haber empresas privadas que Claro, resuelvan totalmente. este tema. Esto es responsabilidad estatal en el más alto nivel. Tenemos que asumirlo. Creo que este episodio, que lo estamos viendo como si fuera una serie de Netflix, que ya la habíamos visto, Ciudad de Deus, es lo mismo. Por favor, vuelvan a ver Ciudad de Deus y no van a saber que están viendo. Diego, vengo al aire ficción. repitiendo como un loro que para entender este conflicto vean Tropa de Elite y Ciudad de Dios. Las dos películas, para entender lo que está pasando, es clarísimo. En esas películas te cuentan todos y te cuentan cómo trabaja el BOPE, por ejemplo. Esa película la veíamos como ficción. Claro. Y los últimos días estuvimos viendo en directo, porque el propio gobernador quiso hacer, por motivos políticos, un show de esto, y mostró el ataque directo, la morgue a cielo abierto en la calle principal, los parientes de los narcotraficantes o no, porque esto es lo que tiene que investigar la justicia, de los 130 muertos. ¿Cuántos son narcotraficantes? ¿Cuántos son vecinos que quedaron en el medio de la balacera? No lo sé. Bueno, pero la investigación judicial es importantísima para saber si esto fue una matanza dentro de un barrio popular o fue realmente una racia dirigida con buena inteligencia, donde efectivamente los muertos son todos criminales. Claro, pero hay que querer darla, ¿no? Hay que querer dar esa investigación, dar esa batalla para llegar a la verdad. Por eso es importante analizar. Nosotros estamos tal vez muy contaminados con lo que sucede en la relación justicia-poder aquí en la Argentina. Bueno, vos no pero decías esto que la lo que allá sí tiene peso yo creo que y en transparencia. esto el periodismo tiene una tarea fundamental. Ya ha habido episodios donde se ha visto en la puerta de colegios primarios en la Argentina el ofrecimiento de drogas. No nos podemos hacer los boludos, discúlpenme. Este es un tema grave en el mundo, no estoy hablando de un gobierno en particular, de una circunstancia, sino que es un tema que tiene que tener una... Por ejemplo, yo estoy convencido que más allá que el gobernador Kicillof no haya estado en la reunión con los gobernadores más cercanos al gobierno, y eso lo entiendo, pero es urgente que se reúna el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y los ministros de Seguridad Nacional y provinciales, porque este es un tema que requiere cooperación de las fuerzas federales y las fuerzas provinciales. Recordemos que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene más efectivos que las Fuerzas Armadas de la Nación.
Entonces, si esto no se entiende, que supera el dato ideológico, yo no digo que el presidente se ponga de acuerdo con el gobernador Kicillof y viceversa, pero en este tema tienen la obligación los dos. Es que tiene que ser una doctrina federal, Pero no no lo lo que hacen. estamos hablando. Pero no hay no una funciona. unidad. Siempre la Pero ideología... sin lugar a duda, esto empaña. sí tiene que ser conciencia y Claro. la población tiene que exigirle a nuestros gobernantes que en esto mire este tema con toda esta prioridad y ponga por encima esta prioridad, porque es la vida y la salud de nuestros hijos y de nuestros Es niños. la charla de Milei con Kicillof, de Milei con Puyaro, de Milei con el gobernador de Salta, de Jujuy, de Formosa, de Misiones, por el tema de... Estoy hablando de lo que tiene que ver con las fronteras, ¿no? No es solamente un tema de narcotráfico, sino un tema de estar atentos a absolutamente todo que trae el narcotráfico. Pero tenemos que ver de fronteras adentro. Claro. La frontera es una cuestión. Yo estoy hablando del problema de seguridad interno y del combate al narcotráfico, que hay que darlo sin cuartel y unificadamente las autoridades provinciales que tienen la responsabilidad provincial primaria, esa distribución, que a mí me parece muy hipócrita. No, el narcomenudeo es de las provincias y el narcotráfico es federal. Está todo mezclado. No Claro. sirve eso. No, totalmente. Es lavarse las manos también, querer correrle la pelota al otro. El tema es que está buenísimo esto que vos decís, lo pienso hasta como una utopía. Veo difícil que haya puntos de encuentro hasta y sobre todo en algo No, es tan que no puede ser, discúlpeme, no puede ser una utopía. Si no estamos hablando de complicidad, si lo que estamos nosotros hablando es una utopía, estamos hablando de complicidad de las autoridades argentinas, provinciales y o nacionales con el narcotráfico. Pero ¿cómo va a ser una utopía? ¿cómo explicamos, es una Diego? responsabilidad Claro, pero absolutamente fundamental. ¿Cómo explicamos que hasta ahora no se haya logrado? Que ni siquiera podamos encontrar un punto de encuentro. Pero esto lo tienen que explicar las autoridades. Bueno, ¿por qué? No se hacen cargo, no tiene que ver con la ideología y los partidos políticos, tiene que ver con una prioridad de salud pública, claro, lisa y llanamente, gravísima, que las estadísticas muestran que crece. Señores, de esto no podemos tratarlo, lo repito, se llama hipocresía y se llama complicidad. Si no reaccionamos dándole la prioridad que merece. El problema, Diego, es cuando nosotros miramos otros países y decimos, mirá, están consumiendo tal droga. Y acá uno se hace como el prolijo y dice, no, por suerte esa droga todavía no llegó a Argentina. Después termina llegando. Y vemos cómo avanza a nivel global, como lo que es la globalización. Yo les recuerdo que se enterró en una semana más de 100 muertos por fentanilo. Un episodio tan grave como el ataque en esta favela. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasó con eso? Nada. Entonces lo que estamos viendo, desgraciadamente, es que yo creo que hay complicidad activa. Claro. Esa complicidad, a mi juicio, es no mirar. No es que hoy, ¿qué se cuida? Los gobernadores, los intendentes, de que no haya con un teléfono, con un grabador, que le puedan mostrar que le pasan un sobre con papel madera, con dinero en efectivo, un narcotraficante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No mirarlo. Yo no tengo que ver, los dejo actuar, miro para otro lado. Esto es gravísimo, porque esto es complicidad. Hay que llamarlo por el nombre. Y creo que este episodio, con la gravedad que tiene, nos tiene que hacer reflexionar a toda la ciudadanía. Pero mirá lo que pasa, por ejemplo, con la legisladora Villaverde. Es un ejemplo muy puntual dentro de la Argentina, porque claro, el caso Esper tal vez se volvió tapa de todos los diarios porque estábamos en la previa a las elecciones, pero estuvo presa. Fue a comprar cocaína a Estados Unidos. Exactamente, y estuvo detenida, y pese a eso no es un tema de conversación. Y es senadora electa. Claro. Y bueno, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Y hay un vínculo. Esto también es naturalización. Y hay un vínculo. De la corrupción. Y hay un vínculo porque hay que conocer quién es el marido. ¿Qué vínculo tiene el marido con Fred Machado? No es que es una persona sola, tiene una conexión. ¿Por qué ella ayuda a comprar minas de oro que no funcionan en el sur? ¿Cuál es el negocio de las minas de oro que no funcionan? Es un poco grande el negocio. El famoso bueno, pero Citadel. todo esto que se nos ha despertado por ver en vivo y en directo este ataque masivo en las villas de Peña y del Alemán en Brasilia, bueno, es lo que es la prensa libre. O sea, yo creo que gracias a la prensa esto se está destapando.
y creo que hay que seguirlo destapando. Es fundamental el rol del periodismo en esto. Es fundamental, ustedes lo están cumpliendo en esta charla. Y cuando te das Obviamente, cuenta... ustedes y yo estamos asumiendo un riesgo en todo esto, ¿eh? No tengan la menor duda. Un riesgo y una decepción, Diego, porque de alguna forma te das cuenta de que hay mugre en todos lados, de que la mugre está en todas partes. Por eso digo, la contaminación criminal ya está inmersa en el Estado en sí. Pero ese es el gran desafío de la democracia y de la prensa libre. Sin lugar a duda, yo estoy muy orgulloso de cómo funciona la democracia, 68% de participación, hay debate, hay prensa libre, tenemos todos los elementos para dar esta batalla. Hay que tener la voluntad política y las autoridades tienen que tomar la decisión sin lugar a duda. Aguilar, ¿qué hay que hacer con las fronteras? Porque le voy a preguntar, le voy a decir por qué. El otro día, el domingo anterior, fui a Uruguay, crucé Uruguay. Cuando pasé a Uruguay por Concordia, me pidieron todo. Cuando volví por Colón, 1 hora después, 2 horas después, no me pidieron nada. Yo podía traer un muerto en el auto, no pasaba nada. Yo te pido que diferenciemos el tema de fronteras del problema interno. Yo estoy hablando de los boliches en Capital, en el Gran Buenos Aires, en Rosario. Esto nos está pasando adentro. Las fronteras es un tema que tiene particularidades porque tenemos un país enorme con limitaciones materiales para controlar la frontera. Es un problema, es un tema. Yo coincido con vos que es un tema muy grave. Pero acá estamos hablando de la distribución de la droga a nuestros hijos y nuestros nietos en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Santa Fe. Ese es un tema que es totalmente interno. Es en la agenda otro tema. De fronteras es un tema, este es otro. El tema, claro, el tema es que vos estás corrigiéndonos, Diego, y quiero saber si la corrección viene por este lado, porque primero adentro para que después atacar afuera, vos tenés una lectura así, es principalmente... No, lo que yo digo es que los dos grandes núcleos de Brasil trataron de entrar en la Argentina y las fuerzas de seguridad los agarraron en frontera y los previeron. O sea, no estamos tan mal en frontera, los atajamos. Ahora, cuando vemos los números de distribución dentro de Argentina, sin brasileros, es alarmante. Sí, esto es lo que yo digo que son dos temas. Funciona mejor la frontera que el tema de seguridad interna. Claro, Diego, fuiste a la estadística que más te duele. Sí, claro. De todas maneras, en Argentina desde hace muchísimo tiempo hay narcotráfico, cada vez más narcotráfico. Hay narcotráfico de Colombia, de México, hubo un crimen de la efedrina. De Perú. Hay integrantes del primer Comando Capital. Hace poco vimos a uno que era uno de los integrantes de una facción. Pero entonces, yo te insisto, cuando los mexicanos vinieron con la efedrina, en 3 días mataron a los 3 socios que tenían los mexicanos y se terminó el tema. Trataron de entrar el Comando Vermelho y el primer comando de la capital y hay presos en la Argentina. Fueron retenidos. Entonces yo digo, muy grave la frontera, pero la verdad no pasa por los brasileros. Hoy no tenemos un problema Diego, de que el Comando Vermelho Diego, nos le está planteo algo que envenenando a nuestros hijos tal y a vez lo nuestros escuchó. nietos. El gobierno está diciendo que están llevando un control ahora a la frontera para que no venga el Comando Vermelho para acá. Eso es una fantasía y un delirio porque no es que se van a venir acá por el operativo. Pero las grandes bandas, todo lo que usted describe que están vendiendo en la puerta del colegio y en los boliches es por la droga que llega desde afuera por las fronteras. O sea, esos son mafias argentinas. Llegarán de donde tengan que llegar. Pero esa distribución y las bandas no son brasileñas. No, son argentinas. Pero ahí está. Diego, entonces yo digo, ¿sabe cómo preparan la cocaína en Argentina? Le cuento porque yo he ido a comprar los precursores en investigaciones. La preparan con pasta base que llega por las fronteras de Argentina, que entran pagándole coimas a la gendarmería, a los políticos. Yo no te digo que el tema frontera no esté ligado, es otro capítulo. Uno es el control de fronteras. Ahora, a eso que hay que darle toda la importancia. Yo creo que la Fuerza de Seguridad a eso le da bastante importancia y ha demostrado eficacia. Ahora, cuando hablamos de la distribución interna, ahí crecen y se disparan los números. Entonces, son dos temas. Cuidemos la frontera, mejoremos la informática,
fortalezcamos los puestos más, tengamos control satelital. Brasil tiene control satelital, nosotros no lo tenemos. Ustedes saben que un avión, para entrar en la Argentina, le tiene que avisar a la torre de control, si no entran y salen, y no mueven el switch, y pueden aterrizar en cualquier lado. Eso suena a complicidad, que puedan entrar y salir los aviones, y solamente por el aviso a la torre de control los detectamos. Entonces, hay mucho para trabajar en este campo. Entonces, obvio. Es frontera, es el control satelital, que yo recuerdo, yo estaba en Brasil, 1997, cuando se inauguró el sistema radarizado de fronteras. El primer día de funcionamiento detectaron 100 vuelos ilegales de Paraguay a Brasil. 100 vuelos en el primer día de funcionamiento del sistema. Es un montón. Claro, claro, pero... Entonces somos un colador. Totalmente. Entonces, en esto hay fronteras, es falta de control satelital, es falta de control territorial en la puerta de los boliches, en los colegios. Pero Diego, está bueno esto que te plantea. Es muy grande la agenda, ¿eh? Totalmente de acuerdo, pero no sé si desconectaría los temas. Está bueno esto que te plantea Miguel, porque es cierto, si uno arma una línea de dónde llega la droga y dónde termina, claramente, seguramente en este mismo momento nosotros estamos conversando al aire en un programa de televisión y acá en la esquina tal vez se está vendiendo droga y se está consumiendo droga y se está comprando y vendiendo y el negocio sigue y se sigue facturando. Y claramente no podemos hacer una desconexión total en el medio de esa línea, porque de algún lado entra y por otro lado se va, y claramente tenemos participación de diferentes... No tenemos detectado dónde se produce. Nosotros tenemos problemas de frontera. Uno, son ¿Dónde el se mismo produce tema. la droga? Segundo, yo estoy seguro que tenemos producción en la Argentina. Yo también. Y no lo sabemos. No es que no lo sabemos. A ver, la droga se produce en Argentina con pasta base que se trae desde afuera de la frontera. Y con diferentes componentes químicos. Bueno, se importa entonces. No, se importa una parte. Bueno, por eso, una Hay parte... mira, te lo voy a decir en 10 segundos porque no da los tiempos para esto. Pero o se importa el producto terminado, esto es como un negocio. Sí. Se importa el producto terminado, que son los panes de cocaína, o se importa la pasta base. Exacto. Entonces después acá, en cocinas que están en Buenos Aires, en todas las provincias, se mezcla la pasta base con los otros ingredientes y se prepara la cocaína. Por eso quedan los restos y después eso se fracciona y se vende. Fenómeno. Pero vos estás haciendo la lista de toda la agenda. Control de fronteras, te agrego control satelital por el tema del control aéreo, de entradas y salidas de los aviones, por supuesto, el control territorial en los boliches y en los colegios. El jefe de calle, en los barrios, la agenda la policía. De todos los temas que hay que tener como para que efectivamente uno le esté dando el combate que hay que darlo al crecimiento del narcotráfico. Yo no estoy excluyendo ninguno. Lo que digo es que si tiramos la pelota, a ver, yo me acuerdo cuando estuvimos una semana viendo si había un alambre de 100 metros en Salta, por ejemplo. Sí. Era un chiste. A mí me parecía una vergüenza que estuviéramos concentrando eso. Claro, claro. Con miles de kilómetros de frontera por todas partes. Entonces, el tema es integrar la agenda y entender la importancia que tiene el tema. ¿Y por dónde se empieza, Diego? Entonces, bajándolo de lo abstracto, yendo verdaderamente a lo que podemos... Esto son los ministerios del Interior y de Seguridad internos, cooperación con los vecinos. Hay ámbitos en el Mercosur, en la relación con Chile, donde se reúnen las autoridades. Esto es lo que hay que hacer, armar la agenda y hacer el seguimiento de estos temas en serio. Ahora hay que mirar los temas. No es hacer una reunión, hacer un acta y esperar adentro de 3 meses para hacer otra reunión. Claro, pero cuando hay connivencia, cuando, insisto, volvemos a esto, porque cuando hay participación de los mismos que tendrían que cuidarnos contra el narcotráfico, son los que lo propinan, lo defienden, incluso los que son parte del negocio. Está claro que esto no lo va a hacer ni la empresa Ford, disculpen, no quiero hacer propaganda, ni Gillette. Eso queda Estos claro. son autoridades, Ministerio del Interior, Ministerio de Seguridad de la Argentina y de los países vecinos. Ahí tienen que dar la explicación de lo que están haciendo. Y sí, pero vos recién decías, es importante la participación de los vecinos en los barrios, claro, porque son las primeras víctimas y los primeros que saben dónde son los puntos de venta, dónde están los kioscos, quién es el dealer. No, pero esta cooperación existe, ustedes lo ven cuando van a los barrios y los vecinos le dicen, ahí está, claro, a eso es el voy. lugar. Siempre los vecinos saben dónde están las cocinas. Pero a la vez tienen mucho miedo, porque lo que está enfrente... Esa cooperación recontra existe, los padres no quieren
que sus hijos caigan en el consumo. Guilar. O sea, esta es la parte mejor cubierta si le damos bola. Hay que integrar esa fuente de información fundamental a protegerla. la política de represión. Proteger a los vecinos, Guilar, principalmente. ¿qué copiaría del operativo de Brasil? ¿Qué traería del modelo del operativo de Brasil No, del otro día yo en a esto- Argentina? Yo no tengo el detalle. Yo lo que vi es una operación propagandística muy fuerte, que después ahora en la investigación veremos. Hay un tira y afloje político, hay el gobierno federal que dice yo no podía intervenir porque las veces que he intervenido es a pedido de los gobiernos estaduales, entonces no tenemos toda la información. Hemos visto un show político. ¿Cuánto de esto es eficaz o no? La verdad no tengo la menor idea. Y tampoco va a quedar como algo eficaz, Diego, porque es un poco, ayer lo decía Rosario, ¿no? Muerto el rey, viva el rey. Exactamente. Van a matar rey al muerto, líder. rey puesto. Claro. Yo lo que les sugiero es que hagan el seguimiento y no se olviden de este tema. Que por favor la próxima pelea entre Wanda Nara e Icardi no los confunda. No, claro Y que no. Este tema, porque acá va a haber una investigación judicial muy seria en Brasil. Entonces, ¿cuánta droga se detectó? ¿Cuánta se incautó? ¿Cuántos de los 130 muertos son narcotraficantes? Esta es una información que es muy importante tenerla. ¿Qué pensás de los que advierten, Diego, que para luchar contra el narcotráfico sería óptimo legalizar las drogas? Hay una porción yo de la... creo que- Sí, te escucho. Yo creo que este es un debate. Yo particularmente creo que la marihuana tiene que ser tratada diferente a la cocaína. Ok. Que hacer estadística con la marihuana, que es el 60% del consumo, a mí me parece un error. Yo lo trataría mucho más por la legalización, por control traumatológico, que los que tomen marihuana no estén mezclados con vidrio molido. Haría un control más legal, tipo lo que se hace con el vino, o Claro. las bebidas alcohólicas, con el cigarrillo. Lo pondría más en ese capítulo